que esta clase quede grabada. Bueno, ahí estamos grabando, profe. Como le dije a la mayoría, todos los que puedan prender su cámara mucho mejor, así los voy conociendo. ¿Mm? Eh, no importa en el contexto que estén, no importa, profe, si lo importante es compartir conocimiento, así que bueno. Entonces me dicen que están viendo bien la pantalla y la siguen viendo bien, profe, así es, ¿no? Así minimizo ya del todo esto. Ok, perfecto. Bueno, profe, primero vamos a dar un pequeño repaso. Esto que ustedes están viendo acá es un repaso de lo que se dio en la clase de las semanas 3, antes de este vivo, porque el curso está programado para dar clases pregrabadas y clases en vivo. En la semana 3 hemos hablado de todo lo que tiene que ver con táctica en el fútbol juvenil. ¿Cuál es la idea de este taller, profe? La táctica, como el fútbol, no solo es planificación, no solo es matemática, sino que también es un arte. Y como todo arte hay cosas que se pueden medir, planificar y cosas que no, ¿no? Entonces, en este contexto, todos los talleres que yo hago, todos los cursos que yo hago tienen la intención de utilizar las mejores herramientas de los profesionales con los que yo me pude capacitar y de mi experiencia y transmitirla de la forma más sencilla y práctica posible para que la puedan aplicar en su contexto, en su día a día. Así que básicamente para que entiendan, acá no vamos a hablar exhaustivamente de todo lo que tiene que ver con táctica juvenil, porque bueno, tendríamos que estar meses, sino que vamos a hablar de los contextos, de los principios principales que yo recomiendo en mi experiencia enseñar o trabajar para que mejoren individualmente los niños, o los jóvenes en este caso, y mejoren sus equipos. Yo a esta unidad la llamé de la formación al rendimiento, el salto a la competencia real. ¿Y por qué? Porque acá hay una realidad con la que nos presentamos, profe, como yo siempre digo. El niño, cuando se saca la ropa de jugar al fútbol, el joven, es una persona. Nosotros lo tratamos como jugador de fútbol, pero cuando no tiene la ropa del equipo de nuestra institución o de otra institución, es una persona más, que tiene problemas familiares, circunstancias del entorno, alimenticias, etcétera, y más cuando es un nivel semiprofesional, ¿no? O incluso amateur. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente los niños vienen de una etapa muy, al principio, una etapa muy aeróbica y anaeróbica. Se darán cuenta que los niños pequeños corren sin parar por todos lados y en ningún momento se cansan, y empiezan a entrar en una edad donde este cambio con la pubertad los hace enfrentarse a niños que quizás crecieron más, son más fuertes, y por sus mismos cambios en su cuerpo, ¿no? Notamos niños que empiezan a ser más descoordinados a partir de los 12, 13 años, y el niño se empieza a frustrar, porque veía que años anteriores lograba cosas desde la individualidad que cada vez le van siendo más difíciles. Y esta adaptación nosotros como educadores la tenemos que acompañar porque tiene que ver con enseñarles a que no deben frustrarse, que están en un periodo de crecimiento y que, bueno, profe, y que en el periodo de crecimiento van a poder, disculpen, voy a seguir admitiendo acá profes que llegan, y que en ese periodo de crecimiento van a poder seguir avanzando. Los tenemos que acompañar, ¿no? Entonces, volvamos acá a la diapositiva. Entonces, profe, vamos a avanzar. ¿Qué es lo que vimos en estos puntos? Miren, profe, la introducción. Nosotros tenemos que entender que para que un niño cuando empieza a ser joven pueda trabajar bien, tenemos que haber trabajado de base bien los fundamentos del fútbol. O sea, un niño no puede llegar a este punto para que trabajemos bien la táctica grupal, que es de lo que más vamos a hablar acá, sin conocer y tener bien trabajados los fundamentos como el pase, la recepción, conducción, remate y gambeta. Otro punto importante, estos no son los únicos, pero son los más importantes, es el tema del control orientado. Si nosotros no trabajamos bien el control orientado antes de estas etapas, es muy difícil que podamos trabajar ataques posicionales, juegos de posición, encontrar al hombre libre, salidas de inicio de juego, salidas de arco, salidas de meta. Se vuelven muy complicadas, profe, porque lamentablemente el principio del control orientado es muy necesario para una buena tenencia, distribución de pelota, cuando las velocidades aumentan, ¿no? Cuando se vuelven más competitivas.
Y luego el niño tiene que comprender desde muy pequeño los principios de táctica relacionados a profundidad y amplitud, que ya lo vamos a dibujar. Un niño no puede llegar a esta etapa sin tener claro, como mínimo, estos dos conceptos, que son la profundidad y la amplitud. Y luego, profe, individualmente, si bien se habla cuando son chicos de la táctica individual tiene muchas variantes para enseñar. Pero lo que sí no puede pasar es que un niño llegue a esta etapa sin conocer los secretos del puesto, que ya más adelante o en otra clase hablaremos sobre los secretos del puesto. Para que entiendan a qué nos referimos con los secretos del puesto, los secretos del puesto es un término que es acuñado por le llamemos así, un mentor, yo fui ayudante de campo de él, en la segunda categoría del fútbol argentino, y este entrenador, este técnico, me enseñó que había algo que no se trataba, eh, que no tenía que ver con la táctica individual, sí con los secretos del puesto. Por ejemplo, eh, les doy un ejemplo claro. Él me lo daba con un lateral. Él me decía, un jugador que juega de lateral tiene que al menos conocer 3 o 4 secretos de ese puesto, que se aprenden o que se los puede dictar cualquier persona que haya visto o haya jugado el fútbol en esa posición. Como por ejemplo, saber lo que es un desdoble, saber que un lateral tiene que tener la capacidad de desbordar para tirar un centro, saber cuándo tiene que hacer una permuta de marca, cuándo tiene que marcar un intervalo, y pequeñas cositas que están relacionadas a esa posición, ¿no? Y los secretos del puesto van un poco más allá en el fútbol moderno, porque con todo esto de la táctica y de la polifuncionalidad, que habla, por ejemplo, Marcelo Bielsa, es necesario que un jugador profesional, o para llegar a ser profesional, puede ser que tenga talento para jugar en una o en otra posición, pero debe conocer al menos la táctica individual o los principios básicos de los secretos del puesto de otras posiciones. Lógicamente, mientras más se entiende cómo se mueve su compañero, qué es lo que tiene que hacer, es más predecible que pueda saber cómo iniciar una jugada si sabe qué es lo que el compañero va a necesitar, ¿no? Entonces, después hemos hablado de la transición del fútbol 11 y el factor físico. Esto simplemente es, profe, porque no en todos los países, hay países que desde muy pequeños juegan fútbol 11, pero hay en otros países que empiezan jugando cuando son más pequeños 5 versus 5, 7 versus 7, luego 9 versus 9, y luego pasan a un campo más amplio donde ya juegan fútbol 11, que necesitan mayor conocimiento de la posicionalidad, manejar mejor las dimensiones y cómo manejar esos espacios en el campo de juego, entonces una transición difícil para el niño. Y luego, sin duda, el factor físico, que ya lo hablamos, que el profe tiene que ver con esto de que la parte más importante, si alguno lo quiere investigar, yo como digo no soy preparador físico, por eso soy muy respetuoso, pero obviamente charlo mucho con mis preparadores físicos, y una de las cosas más importantes en esta etapa es ese paso de la elastina, que tienen los niños, a la testosterona, que la testosterona es lo que le permite a un hombre o a un joven empezar a hipertrofiar, o sea, hipertrofiar el músculo, o sea, hacer trabajos de fuerza y volverse más grande, hipertrofiar el músculo, ¿no? Hasta que sin testosterona esto es imposible, por eso los niños, cuando son pequeños, pueden trabajar la fuerza como técnica, pueden trabajar la fuerza con el propio peso del cuerpo, o incluso para aprender las técnicas, y ejercicios específicos de fuerza que estén bien planificados, pero no hay una necesidad, ni hay una realidad, ni una idea de hipertrofiar, porque es imposible hasta que no empiezan a tener testosterona. Pero bueno, ese factor físico que hablábamos, de que el niño pasa eh, de sentirse que todo le es fácil, a que se empieza a enfrentar a niños que han crecido más rápido de él, que han pegado ese salto de crecimiento rápidamente y bueno, pierden en los duelos, se empiezan a frustrar y hay que simplemente hacerle entender que es solo una transición. Y este punto de acá abajo, este cuadro de acá abajo, dice algo muy importante, que es eh, táctica versus físico, es cómo lograr nosotros en el niño esa inteligencia táctica para combatir hasta cerca de los 15 años, incluso más, porque por ahí hay chicos de 15 años que debutan con jóvenes ya de 18 años, cómo utilizar inteligentemente la táctica para compensar esas diferencias del desarrollo físico, ¿no? Bueno, también vimos algunos conceptos generales, esto no es muy importante, ¿no?
algunos conceptos generales de la táctica, como por ejemplo, que lo importante no es imponer, sino convencer, que que el ataque posicional tiene el objetivo de encontrar mejor y más rápido el camino hacia el gol. Todos son puntos, después les voy a dejar la diapositiva, profe, que los pueden leer. Y yo les recomiendo que, como cada uno de estos puntos son muy profundos, muy importantes, pueden leerlos e investigarlos por aparte. O sea, se podría armar de cada uno de estos puntos un taller. Trabajo colectivo sobre individual, se podría armar un solo taller para eso. El ataque posicional es una ciencia, no solo en la parte teórica, sino en cómo se trabaja. La toma de decisión también, se podría armar una charla sobre la toma de decisión. Por ejemplo, con la toma de decisión había un entrenador que dirigió a nivel elite en Argentina y que él decía algo, profe, muy importante. Perdonen por ahí esa sensación de bostezo, por lo que le digo, por la bradicardia, ¿no? No lo tomen como falta de respeto. Eh, Hablaba este entrenador que, por ejemplo, el tema de la toma de decisión, ¿no? Ya Guardiola lo dijo 1000 veces, la toma de decisión se aprende jugando. Pero había un entrenador que decía que cómo aprende un niño a vivir viviendo y cómo aprende un niño a tomar decisiones y jugar jugando. No hay más vuelta que eso. Así que bueno, el tema del equilibrio, la amplitud y la profundidad, salidas con balón e inicio de juego. También hemos hablado de conceptos como la circulación rápida del valor, el ataque posicional, que es muy importante. Después el equilibrio del posicionamiento, crear incertidumbres defensivas mediante superioridades zonales, y el fin último que atacamos para encontrar el mejor camino hacia el gol, ¿no? Esa es la finalidad con la cual atacamos. La ejecución debe ser sin prisa y precisa. Esa es, bueno, una de las frases. Esto es lo que vimos en el curso. Después, un tema muy importante para tocar, perdonen, acá hay otro alumno, ya lo admito, admitir a todos, ¿no? Ahí lo admití, volvemos acá. Esto que es una parte muy importante, profe, ¿no? Es la pregunta del millón, ¿no? Como puse acá abajo, si nosotros nos adaptamos a los jugadores o ellos se adaptan a nuestra idea de juego. Y la verdad, profe, que ya vamos a charlar sobre esto al final de la clase, pero yo creo que no hay que ser extremista. La idea de juego nuestra siempre va a existir, porque nosotros no podemos convencer a los jugadores de algo que no queremos, pero sí tenemos que ser flexibles y entender que nuestra idea de juego se tiene que moldear dentro de todo a la estructura, el contexto de los jugadores que tenemos, porque si no, necesitaríamos años para poder aplicar nuestra idea de juego al 100%, y en el fútbol, lamentablemente, por ahí las cosas son rápidas. Uno no tiene años para poder hacerlo, ¿no? Después, profe, en la clase hemos hablado de qué se debe comprender como entrenador amateur, que son las cosas importantes a enseñar, y de esto hay mucho que hablar, así que lo vamos a tocar después. Esto es enorme, profe. La táctica, profe, no es más que el manejo de los tiempos y el espacio. Eso tienen que aprender los jugadores. Eh, el tema del tamaño del campo. El tamaño del campo, si bien está delimitado, lo deciden los equipos. Por eso es que las canchas en Centroamérica están muy peladas, o sea, tienen poco césped en medio, porque todos corren por ese sector. ¿Mm? Todos corren por ese sector, lo mismo que en la zona de las áreas, ¿no? El jugador rápido, pelota lenta, ese es un concepto de táctica individual importantísimo, profe. Ya un día lo vamos a ver en una clase. Hay una metodología de trabajo relacionada con que enseñarle al jugador que su cuerpo se tiene que mover rápido, pero que su cuerpo se mueva rápido no quiere decir que la pelota se tenga que mover rápido. Si la pelota se mueve a un ritmo rítmico y el cuerpo del jugador está 2 o 3 cambios, por decirlo así, 2 o 3 puntos más arriba de velocidad, se logra una movilidad correcta. Cuando un equipo quiere moverse, hacer movilidad con la pelota al mismo ritmo que corre sin pelota, normalmente en la ejecución, incluso en el fútbol profesional, ¿no? Bueno, sigamos. Después estábamos hablando, profe, de el ritmo colectivo. El ritmo colectivo es muy importante. Eso se darán cuenta ustedes cuando trabajan con niños o jóvenes que le dicen, bueno, vamos a dar 1 o 2 vueltitas al campo de juego, ¿m? Y van a empezar a ver que los chicos
amateur, uno corre más rápido que el otro, es como que quieren hacer una carrera, ¿no? Y no entienden que el ritmo colectivo es importantísimo, porque ¿de qué me sirve a mí llegar primero si no tengo un compañero para dar pase? Y ya le voy a explicar una anécdota de cómo trabajar el ritmo colectivo. Y la velocidad compartida es exactamente lo mismo, está relacionado al ritmo colectivo. El ritmo colectivo está relacionado a un ritmo coherente de juego que el jugador y el equipo sabe cómo manejarlo, y la velocidad compartida está relacionado a que a veces para tirar un centro, si desbordo, tengo que esperar a que llegue mi compañero. ¿Me explico o no? O si mi compañero está en offside, tengo que hacer un movimiento más para que él salga del offside, ¿no? Son principios de la táctica grupal que es muy importante. Después hemos hablado de que enseñamos, que es algo que le importa mucho, que enseñamos cuando hay poco tiempo, recursos y mucha prisa, ¿no? Porque, como dice ahí, podríamos estar horas aplicando conceptos de la táctica, midiendo, tomando Big Data, bases de datos, utilizando GPS, pero necesitamos tiempo, plata y un equipo de trabajo, mucha inversión. Entonces, como siempre mencioné, hay dos conceptos importantes que como entrenadores amateur tenemos que entender. El contexto siempre manda. Nosotros podemos planificar, miren, profe, esto me pasó no hoy, sino el día de ayer. Fui a entrenar, armé una planificación de táctica tremenda para hacer drills de salida del arco, todo. A los 15 minutos había un diluvio, no se podía utilizar la cancha y bueno, terminamos haciendo intermitente con el preparador físico. Uno puede planificar lo que quiera, pero en todas las categorías el contexto mata. Y lo segundo que tenemos que aprender es a utilizar la regla de Pareto, que es la regla del principio 80-20. Que básicamente Pareto era un matemático que hablaba de la regla 80-20, que lo explicaba de esta manera sencilla para que ustedes lo entiendan. Él hablaba del 20% de las cosas vitales y el 80% de las cosas triviales, ¿no? Los muchos triviales, los pocos vitales. Así se llama la ley de Pareto, después la pueden googlear. Y la explicación que él daba, para que ustedes la entiendan sencillamente, es que el 20% de nuestra ropa la usamos el 80% de nuestro tiempo. Y el 80% de la ropa restante la usamos solo el 20% del tiempo. Eso es una realidad. Entonces él decía que cuando hay poco tiempo, cuando hay pocos recursos, y en general hay que trabajar ese 20% importante que nos dará el 80% de solución y no tratar de abarcar todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, profe, es básicamente eso. Acá abajo estoy dando un mal ejemplo de lo que se podría hacer. Hay cuerpos técnicos amateur con poco equipo de trabajo que quieren trabajar las líneas defensivas, el mediocampo, el frente de ataque, y por tratar de trabajar todo no trabajan bien nada, ¿no? Deme un segundo, profe. El profe Marcos me dice que se me escucha muy mal, ¿es verdad eso? Acá de mi lado, claro. Sí, yo probé y se escuchaba bien el audio inicialmente. Buenas noches, profe, de Ecuador. Muy bien escucho. Bueno, sigamos, voy a intentar hablar un poquito más fuerte, profe. Entonces, bueno, sigamos rápidamente. Bueno, esto, profe, que están viendo acá, ¿no? Son las bases de la táctica amateur. Y esto sí es importante, profe, y esto lo vamos a mostrar ahora en una pequeña pizarra. Esto nace de mi experiencia, profe, esto no lo van a encontrar en otro lado, o sea, sí lo van a encontrar en otro lado, pero no, digamos, eh, explicado de esta manera. ¿Por qué? Porque simplemente yo lo extraje de otro lugar y lo fui poniendo acá, ¿no? Tenemos, por ejemplo, profe, tenemos. Hay tres cosas que tenemos que enseñar que son la base de la táctica amateur. Táctica grupal o táctica de equipo, en realidad no grupal. Las zonas del campo, los elementos o circunstancias que nos pueden dañar, y el mayor consejo que yo doy es cuando hablamos de principios tácticos, o sea, cuando le damos misiones en cuanto a nuestra idea de juego, tanto ofensivas como defensivas, nunca dar más de 3 ideas ofensivas ni 3 puntos defensivos, porque si no el jugador no lo capta.
¿A qué me refiero con la zona del campo? Ya lo vamos a explicar, ¿no? Explicar cómo se divide el campo, ya les voy a explicar la forma más básica, hay montones de maneras, pero les voy a explicar la más básica y la que en amateur a mí me dio más resultado en semiprofesional, incluso la que creo más correcta, ¿no? Elementos o circunstancias que pueden dañarnos son la pelota, el rival y los espacios. ¿Por qué esto es importante, profe? Una vez veía un equipo semiprofesional, ¿no? O digamos, fútbol profesional, ¿no? De la tercera categoría del fútbol argentino. Y veía con mucho respeto al entrenador de ese equipo que hacía algo que era muy extraño. Hacía que su equipo salga a presionar alto, o sea, su línea de defensores se paraba casi en mitad de cancha, pero ellos no trabajaban el pressing alto ni la presión alta sobre la pelota. Y aquí hay un problema, que nosotros estamos jugando como tirando una línea para jugar el offside, pero nadie está marcando el objeto que nos hace daño, o sea, eh, estamos dándole, digamos, todos los beneficios al rival, le estamos dando un espacio a nuestra espalda para que puedan lanzar pelotas, porque el rival obviamente como ellos achicaban, iba y se paraba detrás de mitad de cancha, por lo cual ante cualquier lanzamiento no había offside, todos sus delanteros estaban de mitad de cancha para allá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El niño tiene que aprender que sí, el espacio te daña, pero también te daña el rival y también te daña la pelota. Entonces, son tres elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta, que están acá, la pelota, el rival y los espacios, para no tener perjuicio. ¿Me explico o no? Por ejemplo, en una utopía, porque obviamente la pelota en algún momento te lo quitan. Hay algo que es muy lógico, que lo dice Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa habla de defender con la pelota, lo cual es muy lógico. Como se juega con un solo balón, si la pelota la tenemos el mayor tiempo nosotros, es muy difícil que el rival nos dañe. ¿Cuál es el problema? Que obviamente en algún momento la perdemos y en esa transición ataque-defensa podemos quedar mal parados y en un contragolpe nos convierte en gol. Entonces, bueno, eso. Y el tema de la zona del campo ya lo vamos a hablar más adelante. Entonces, si tienen que enseñar algo en la táctica amateur, profe, yo les recomiendo que defensivamente les enseñen en líneas generales, en base a su idea de juego, a respetar el posicionamiento del sistema. ¿Mm? Yo recomiendo trabajar repliegues en el amateur. Por muchos motivos, profe, el pressing alto necesita de una preparación física muy buena, necesita de tener centrales que sepan manejar todos los conceptos de la táctica grupal individual, tienen que saber achicar, tienen que ser buenos para los duelos, tienen que ser buenos para las pelotas aéreas, tienen que saber hacer permutas, tienen que saber hacer intervalos o marcar intervalos, tienen que saber marcar en zonas intermedias. Es muy complejo hacer presión alta y trabajarlo con el poco tiempo, recursos y preparación física que tenemos en el fútbol amateur y semiprofesional. Por eso yo siempre lo que recomiendo es temporizar o replegar. En ese contexto, lo más importante es respetar el posicionamiento. ¿Qué lugar nos pueden dañar? El lugar de nuestro arco, donde está nuestro arco, entonces siempre replegar en zona hacia arco, tratando de evitar que puedan hacernos rupturas de línea, ¿no? Eso es lo que yo recomiendo. Ofensivamente, recomiendo justamente el antagonista, lo que es defensivamente, una idea antagonista que es no siempre atacar por los mismos andariveles o carriles y aparecer en sectores inesperados o que sean impredecibles para generar errores en el rival. Tanto lo defensivo como lo ofensivo se pueden trabajar de dos maneras. Una es de la manera innata, o sea, un jugador puede hacer algo impredecible porque le surja desde la toma de decisión, y también se puede trabajar a través de la automatización táctica, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Denme un segundo que voy, acá hay dos profes que se unieron, así que los unamos. Así que bueno, profe, ahí seguimos. Luego estuvimos hablando de, está bien, acá fíjense en esta diapositiva anterior, profe, perdonen, estuvimos hablando de qué enseñábamos, ¿no? Ya lo hemos dicho. Y ahora vamos a ver cómo lo enseñamos. Aquí, profe, les voy a leer la diapositiva un poquito, no hay una idea estructurada, ya que lo que enseñamos está subordinado a nuestro modelo o idea de juego, como entrenadores, al club, al contexto, a los materiales, al tipo de jugadores y muchas cosas más. Pero lo que sí recomiendo es que enseñar táctica básicamente surge de desmenuzar en partes
lo que queremos lograr como nuestro modelo de juego e ir de manera progresiva, de menor a mayor, agregando conceptos para no abrumar al jugador si es que el jugador empieza de cero. ¿Cómo podemos lograr trabajos aislados para trabajar luego la táctica grupal? Lo podemos trabajar, por ejemplo, con dinámicas de pases y ruta de pases, con ejercicios de duelo con finalidades específicas, ejercicios y partidos reducidos, fútbol táctico con delimitaciones, fútbol libre combinado con tomas de decisión. Y lo podemos trabajar en acciones y trabajos más específicos con la finalidad de corregir nuestros puntos débiles y mejorar nuestros puntos fuertes. ¿Qué les recomiendo yo allí, profe? Qué pena que esto no tenga, no sé si yo no lo pude programar, que no tenga la posibilidad de que las personas se puedan agregar solas, ¿no? Las tengo que estar admitiendo. Creo que eso se puede configurar de algún lado. Bueno, ya para la próxima clase. Bueno, y en definitiva, profe. Acá, profe, hay mucho hilo para hablar de esto, ya lo vamos a tocar en cada diapositiva. Vamos a ir hablando y vamos a tocar cada punto, ¿no? Luego, profe, la utilización de la táctica y la estrategia, que son dos cosas diferentes, como hemos hablado en la primera clase de este curso. No es lo mismo hablar de estrategia que hablar de táctica. Tienen vinculación, como tiene el fútbol con la preparación física, pero no son lo mismo. Desde los inicios del juego y la pelota parada, ¿no? Todos los inicios del juego, profe, siempre que trabaje en táctica, todos los inicios del juego son muy importantes. Le voy a explicar por qué. Porque los inicios del juego, ya sean saque de meta, saque de medio campo, pelota parada, saque lateral, tiro de esquina o córner, son pelotas que al no estar en movimiento, nosotros podemos, cuando la pelota está en movimiento, como es un deporte de continua transición, ¿no? Entre que perdemos la pelota y la volvemos a tener, cuando la pelota está en movimiento no hay mucho problema. Ahora, cuando la pelota está quieta, si nosotros podemos ocupar, digamos, le doy un ejemplo, si yo le digo a un jugador X que cuando sacamos un lateral tiene que estar posicionado en tal lugar, es imposible que me ponga la excusa que no puede hacerlo, porque la pelota está parada, el juego no está en movimiento. Entonces, es muy importante utilizar los inicios de juego como principios de táctica o como principios del uso de la estrategia para lograr acciones que produzcan el error del rival o que nos produzcan beneficios en la llegada al arco o beneficios defensivos también, ¿no? Esto es más o menos lo que se enseñó en esta diapositiva. Después, recomendaciones para la enseñanza táctica. Bueno, profe, con la finalidad plena de la enseñanza táctica y basada siempre en mi opinión, recomiendo. Yo recomiendo, profe, y trabajo esto. Trabajar los inicios de juego, desde el saque de meta es algo muy importante. Ahora lo vamos a ver, les voy a dar un solo ejemplo y se van a dar cuenta por qué. Los inicios, mientras mejor, profe, salida de arco tenemos, no importa si lanzamos o si no lanzamos. Mientras la salida de arco mejor la trabajamos o más nos capacitamos en eso, más fácil es llegar al gol, ¿no? Y en cuanto al punto 2, tiros libres directos e indirectos en zona de interiores. Ya le voy a explicar esto, profe. Esto es mucho más amplio, pero tiene que ver con algo que vamos a ver, lamentablemente, en la clase que viene. No lo podemos tocar ahora porque es muy amplio. Y tiene que ver con la táctica de algo que yo hago, que es atacar los internos opuestos a la jugada. Y ya se lo voy a explicar de manera más sencilla para que ustedes lo entiendan. Por último, profe, el tema de los saques laterales. Cómo trabajo yo los saques laterales, ya lo voy a mostrar también, que van a ser las diapositivas más importantes, estas últimas, para que las mostremos en ejemplo. Después tenemos acciones, bueno, para finalizar, trabajar muy bien el tema de los tiros libres, acciones de balón parada, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tiro libre, pelota parada, ejecución de estrategia de pelota parada, y también lo que tiene que ver con tiro libre o tiro de esquina o corner. Que si bien más que táctica, profe, ya estamos hablando de estrategia, pero bueno, está vinculada también con la táctica del equipo, con la idea de juego, ¿no? No todos lo trabajan de la misma manera. Entonces, profe, ahora antes de seguir, voy a dejar de compartir un poquito, ¿no? Y bueno, si alguno de los profes, a ver, quiere hablar algo, dar su opinión, decir algo, es el momento indicado, así que levantan la mano y le habilito el micrófono, profe. Es importante que tengan prendida su cámara para hablar.
¿Algún profe que quiera comentar algo, alguna inquietud, algo que les pasa en su club, alguna pregunta? ¿Mm? Participen con tranquilidad, ¿no, profe? ¿No? Que justamente para esto, para que todos podamos participar. Algo que les interese de la táctica, algo que hayan probado, cualquier comentario que quieran hacer de estas diapositivas que vieron. ¿Mm? ¿Todo bien entonces? ¿Nadie quiere hacer ninguna pregunta, profe? Sí, yo tengo una pregunta, profe, pero no se habilita mi cámara. Bueno, profe, dígamela así nomás, no hay ningún problema. Yo tengo grupos de chicos de 8 a 12 años, Sí. pero mi pregunta es, para trabajar las acciones a balón parado, ¿qué edades o a qué edades se considera bueno empezarlas a trabajar? Mire, profe, es que le digo la verdad. Usted me dice que tiene chicos de 8 a 12 años. Y le hago una pregunta. ¿Esos chicos que tiene usted, juegan todos en la misma categoría o juegan en diferentes categorías? No, juegan en diferentes categorías. Perfecto, eso es importante. Mire, yo le digo la verdad, profe. Yo ni siquiera con los... Yo básicamente odio la pelota parada. Porque soy un entrenador que soy muy de una escuela muy bielcista, donde continuamente estoy atacando. Es más, yo mi pelota parada de 3/4 de cancha rival para atrás, juego rápido. En el mismo momento del full intento jugar, siempre juego. Lo cual también es un error porque hay que ser sincero, yo lo admito, pero bueno, es en lo que creo. Más del 50% o el 50% de los goles en fútbol adulto se hace de pelota parada, así que por ahí es una falencia mía, pero bueno, también es un principio mío. Cuando son muy pequeños, profe, no les recomiendo trabajar la pelota parada indirecta, me refiero a cuando hay córner, etcétera, aérea. A ver, hablemos. Primero tenemos la pelota parada indirecta. No les recomiendo la pelota parada indirecta trabajarla cuando tienen 8 años de esa edad, porque ya hay miles de estudios que han descubierto eh, los perjuicios de que los niños a esa edad realicen golpes con cabeza. ¿Me explico o no? ¿Mm? Por eso en países más avanzados como Alemania, etcétera, en ciertas categorías está prohibida la pelota aérea en esas edades. Entonces yo creo que podría implementar eso como algo novedoso, eh, trabajando la pelota parada, por ejemplo, trabajando algún sistema de pelota parada desde los corners, jugando por abajo para que algún jugador pueda rematar al arco, ¿no? Creo que podría ser novedoso. Eh, Y después, digamos, en la edad de chica no trabajaría la pelota parada porque, profe, en todo lo que es 8 a 10 años, que es la etapa de oro, que se llama aquí en Argentina, en otros países tiene otra denominación, pero es lo mismo, de 8 a 10 años, profe, no se preocupe tanto por eso, digamos, eh, enséñele un par enseñe la pelota, a ver, profe, de 8 a 10 años usted tiene que enfocarse en los fundamentos del fútbol, pase, recepción, control, bueno, el control orientado, que no es un fundamento, pero está relacionado con el pase y la recepción, conducción, remate al arco y la gambeta, que se puede mejorar y no enseñar. Ahí tienen los 5 fundamentos del fútbol. Y para mí, sin duda, en Latinoamérica, el más necesario que hay que trabajar de manera urgente es el pase y la recepción. Y cuando me preguntan cuál es el más importante para mí, la recepción. Si no hay buena recepción, no puede haber un buen pase subsiguiente. Yo le recomendaría que haga mucho hincapié en eso. Entonces usted me dirá, bueno, profe, pero cuando yo voy a jugar, hay mucha en fútbol infantil, hay muchas pelotas paradas. Trabájelo como una estrategia. Enséñele 2 o 3 situaciones de pelota parada, pero solamente para trabajar en los partidos, ¿me explico o no? En la competencia, porque usted sabe que en esa edad de 8 años, un tiro libre, bien ejecutado, prácticamente es un gol, ¿no? Es como casi un penal, digamos. Pero no lo enseñe como algo formativo, sino enséñelo como una estrategia para lograr obtener el triunfo, ¿me explico o no? En las competencias.
Esa es la recomendación que les puedo dar. Ya a partir de la pelota parada, profe, a partir de los 13, 14 años, ya yo creo que se aburren si no los niños. Se aburren y no la aprenden. A partir de los 15 años, 14 años en fútbol amateur, es una edad correcta, creo yo, para empezar a enseñar, ¿no? Ok. Sí, muchísimas gracias por la explicación, profe. No, por favor. ¿Algún profe que tenga otra pregunta? Hola, profe. Mi ¿Cómo nombre es le va, Jacob. profe? Sí, Profe, a mira, usted, fíjese si tiene la posibilidad de prender la cámara, sería muy bueno. estoy justo en Bueno, no hay un lugar problema, que no tengo, no hay problema. pero eh, yo hoy en día estoy trabajando con chicos en el club, donde me Sí, encuentro con una categoría 2010, a la cual sí, tengo mucho problema de recepción y pase. Porque en formación lo han trabajado mucho a los chicos en realidad sacarse la pelota encima. Es todo mm, pase, no interpretan el juego, no trabajan, no tienen perfiles para poder salir lo que yo le estoy pidiendo. No táctico no puedo trabajar todavía en esas edades porque no interpretan el claro. juego. Es muy Sí, 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 difícil. Cuando la formación viene muy mala, entonces no se consigue y tampoco los chicos entienden. Por eso tengo que estar trabajando, bajar edades a 10, 12 años, mucho trabajo de control y recepción, pase corto, pase largo, perfilaciones. Hay mucho, sí. muy mal trabajado. Entonces, por ahí quiero que me diga cómo puedo llegar más a los chicos, ¿no? Por ahí se me hace muy difícil eso que he trabajado muchos años en diferentes clubes, pero me encuentro en mi ciudad que he vuelto, pero me encuentro con mucha deficiencia de los chicos, ¿viste? Claro, Pero profe. el tema es que los profes, insisto, no se capacitan. Entonces, por ahí creo que viene la falla de lo que me encuentro. Sí, 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 lo entiendo. Entonces, profe, la pregunta de usted específicamente es cómo puede usted trabajar en ejercicios que le sirvan para el pase y la recepción y que también le sumen desde la parte táctica, ¿no? Correcto, Bueno, justamente, profe, en eso es lo que hablábamos en una de las diapositivas, es en lo que me especializo, o cuando digo me especializo, no es que sea un especialista, sino que me apasiona tanto eso, me apasiona tanto la táctica en fútbol juvenil, que, digamos, he hecho cuanto curso he podido, me he nutrido de cuanto entrenador he podido, he estado en capacitaciones de grandes entrenadores y actualmente, bueno, estoy haciendo mi licenciatura en psicología deportiva con la finalidad de hacer automatizaciones tácticas, que ya la trabajo hace más de 5 años. Profe, la automatización táctica, que es algo muy avanzado, no avanzado, profe, en la dificultad de lo que conlleva, avanzado en que no se conoce y hay mucha gente que es resiliente a hacerlo. ¿Mm? Yo he creado mi metodología de automatización táctica. ¿Mm? La semana que viene la veremos. Hoy les voy a mostrar conceptos y les puedo mostrar ejemplos. Mire, profe, le doy un ejemplo, voy a tratar de darle un ejemplo claro, compartiéndole pantalla, ¿no? Un segundo. Esto obviamente no está planificado, pero así me gustan a mí las clases, me gusta que sean de manera amena. ¿Me pueden avisar si ahí ven mi pantalla bien? Se ve mi pantalla, ¿no? Sí, profe, sí. sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno, miren, profe, un segundo. Yo acá tengo, déjenme un segundo, ¿dónde está? Taller táctico. Miren esto, profe, esto mostraba la clase del otro día. Espero que se reproduzca bien, ¿no? Miren esto, esta es la semana 2. Miren esto, profe. Esto es el ejemplo claro. Miren, este video que les voy a mostrar acá
lo voy a reproducir 2 veces, ¿no? Ustedes me avisan si corre bien o no. Bueno, y yo le voy a ir haciendo preguntas. ¿Ustedes ahí están viendo la pantalla o no? Sí, sí, profe. Bueno, ¿cómo se llama el profe que me hizo la pregunta? Gastón. Profe Gastón, te hago una pregunta. Te hago una pregunta, mira. Este que está parado acá, si se me ve, ese soy yo, ¿no? Ahí estoy. Te hago una pregunta. Ese campo de juego que vos ves ahí, esa infraestructura, ¿a vos te parece una infraestructura elite o una infraestructura hiper decadente? Decadente. Bueno, perfecto. Ahora yo te voy a poner play en un video que dura 2 minutos. Esos son chicos, escúchame, ahí había chicos, para que vos entiendas, esos chicos tenían categoría 2008, son todos chicos categoría 2008. Algunos más pequeños, ya después te los muestro. Eran chicos categoría 2008-2009. Y yo los dirigí hace 2 años y medio, o sea que más o menos tenían la edad de los chicos que vos tenés ahora. ¿Me explico o no? Porque vos estás Sí, trabajando con sí, chicos que tienen 10 ahora. sí, sí. Bueno, yo quiero que vos veas esto. Yo te voy a poner, ese fue el primer entrenamiento. Yo hice un fútbol 11 libre y los dejé jugar. Quiero que ustedes aprecien la deficiencia técnica y táctica y de ocupación de espacio de la cancha. Miren, por favor, Correcto. pongo play. Listo, profe, pero fíjense eso, fíjense ese desorden. La agarra un equipo, la pierde eso. Fíjense cómo estaban paradas las defensas de los equipos, miren. Miren el tiempo que tarda un equipo en darle la pelota y perderla con el otro, miren. Correcto. Ahí perdieron. Bueno, sigamos viendo, ahí sacan, ¿m? Vuelven a perder la pelota, ahora la tiene color rosado, la tiene rosado, la tiene rosado, la vuelven a tirar afuera. ¿M? Bueno, Profe, sí, dígame. sí, la inquietud más mía es, sí, yo, por ejemplo, yo tuve en 2009, donde los chicos eran distintos, ¿sí? A ver cómo te puedo explicar. No eran egocéntricos, querían aprender. Me encuentro con una categoría que por ahí, viste, como son, se nombran chicos en etapas, por ejemplo, de cuando empiezan a jugar de 5 a 8 años, donde el chico que es más rapidito hace, hace diferencia, cuando van creciendo, eso las edades vienen se acaparan y Sí, ya no son lo mismo, porque ya empiezan a crecer, el cuerpo es diferente. Es lo que explicabas vos cuando empezamos. Eh, sí, no se dejan enseñar. ¿Por qué? Por el tema que los llaman figura en los clubes. Y ahí llegamos, es lo que yo digo, que a una cierta edad de a partir de 13, cuando ya empiezan a competir acá, por ejemplo, que somos séptima, sexta y quinta, sí, a partir de los 14, 15 años, llegan a un momento que son tan egocéntricos que no entienden, ¿sí? Yo tengo que estar hoy en día enseñando salidas, ¿sí? Y hacer entender que en el fútbol es inicio, creación y finalización, ¿sí? Donde tienen que ocupar los espacios, ¿sí? sí, Y no entienden, ellos, es lo que me está mostrando en el video, todos juntos corren para todos lados y no entienden que el fútbol es espacio y tiempo y la amplitud es todo. Si nosotros somos, ¿no? Yo le digo siempre, vamos a ser ancho. Cuando tenemos la pelota somos anchos para tener espacio y tiempo para poder jugar y tener un minuto, un segundo más para pensar. Después, una vez que perdemos la pelota, nos cerramos, ¿sí? No entienden nada. Y aún estamos hablando de 15, 14, 15 años.
Exactamente. Bueno, profe, ahora te muestro esto y te explico y ahora vas a entender, porque justamente lo que me estás mencionando se soluciona con la automatización táctica y ya te explico por qué. Entiendo perfectamente lo que me decís. Entiendo porque lo he vivido. Mira, profe, ahí te termino de mostrar eso. Ahora les muestro a todos un video 2. Miren, este video es el mismo equipo. ¿Mm? Obviamente hemos ido a hacer un partido amistoso. Ahí estoy yo parado en la cancha. Este video que van a ver es el mismo equipo 2 meses después con automatización táctica, ¿no? El mismo equipo. Después, si quieren, les muestro cuál jugador es cada uno, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien me está por decir algo? Miren el mismo equipo después de trabajar automatización táctica. Miren la importancia de la automatización táctica. Ahí les pongo play. Miren, profe. Mira. Mira el mismo equipo con automatización táctica. Vamos a verlo primero a analizar una clasificación más interesantes, la verdad, más complejas del fútbol moderno. El famoso Mira cuántos pases llevan. Dame un segundo, profe. Pues es un planteamiento con un objetivo clarísimo. Para que, dame un segundo, esperen. La idea es que los jugadores en el corazón de la Deme un segundo que tengo por acá. Uno de los profes dame, profe, un segundo, voy a mutear acá. Un segundo al profe. Ahí está. Así se puede. Ahí está. Ya lo reactivé. Ahí volvemos al video. Miren, les vuelvo un poquito atrás. Miren. Es cortito el video, dura 1 minuto. Miren el mismo equipo con automatización táctica. Fíjense la cantidad de pases que dan. El posicionamiento en cancha. Son los mismos jugadores, ¿eh? Ahí da un pase mal al interno opuesto, casi le quitan la pelota. Pero miren hasta que termine el video. Miren la cantidad de pases que dio ese equipo. A otra vez dan pase mal al interno opuesto. Ahí perdemos la pelota. Ya terminan, es cortito el video. Por aquí la volvemos a recuperar y miren, esos primeros 30 segundos, 40 segundos, bueno, 2 minutos de juego. Y cuando la volvemos a recuperar viene el gol, miren. Ahí hay ruptura de línea. Y siempre que hay una ruptura de línea, cuando se ataca el interno opuesto a la jugada, que lo ataca este chico, ahí siempre hay situación de gol porque se genera un 2 versus 1. Allá se genera un 2 versus 1. ¿Ve? Ahí está el video. Entonces, profe, a ver, ocultar, les dejo de compartir un ratito, ¿no? Para charlar con el profe, dejar de presentar. Ahí lo tenía el profe, ¿cómo se llamaba? Profe Gustavo, ¿no? Gastón. Gastón, perdón, es que tengo Gastón. Profe, escúchame. Ahora te respondo a lo tuyo. ¿Vieron la diferencia entre un equipo y otro, no? Bueno, Sí. que eso no implica que vayas a ganar, ¿no? Podés jugar muy bonito y después perder. Pero eran los mismos jugadores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te explico, profe. Primero, hay 2 cosas que tenés que separar. Profe, con todo respeto, son consejos míos porque como yo siempre digo, incluso a veces doy clases acá y hay profes que saben lo mismo o más que yo. Yo trato de brindar lo que yo sé, ¿no? Hay 2 cosas, profe, que yo te recomiendo o que yo haría o que yo hago. Primero, por un lado, la parte del liderazgo en cualquier ámbito de la vida, hay 2 formas de manejarla. Uno puede liderar por amor o por miedo. Cualquier líder,
cualquier persona, no sé, que haya sido un comandante de guerra, lideraba a su pueblo o por amor o por miedo. No hay otro. Liderar por miedo, la verdad, no nos lleva a nada a medio de un fútbol formativo. Cuando me refiero a liderar por amor, es cuando uno logra sintonizar al jugador. Entonces, lo primero que yo te recomiendo es, quizás ya lo estás haciendo, o lo que yo haría, yo soy una persona que hablo por privado mucho con cada jugador. Le pregunto cómo es, si tienen papá y mamá, con quién están en la casa, le pregunto de su vida personal, le pregunto de su estudio. Llega un momento que básicamente el jugador entiende que hablamos como persona y no como entrenador-jugador. Entonces, a partir de ese momento de que él me da la confianza de hablar, yo le hago entender que yo necesito, que yo solamente no soy más que ellos, simplemente tengo otra función, que es la de tomar decisiones. Entonces, que yo necesito que ellos me ayuden, porque yo le digo, si ustedes se me ponen de espalda, aquí en Argentina, como mala palabra se dice, si ustedes se me ponen de culo, así se dice, se me ponen de espalda, yo no hay nada que pueda hacer para que nos vaya bien a todos, ¿no? Y les muestro siempre, hay una frase de un ayudante de campo de Guardiola del Barcelona que dice que el entrenador no puede enseñar, el jugador es el que puede aprender. O sea, usted demostrarle que por más que usted le dé todo su conocimiento, si ellos no están dispuestos a aprender, usted no tiene nada por hacer, porque ellos son los que realmente ganan los partidos. Eso por un lado. De todas maneras, con eso le va a llegar a algunos jugadores. Pero a los jugadores que son más rebeldes, que normalmente en el fútbol los jugadores más rebeldes son los técnicamente mejor, ¿no? No les va a lograr llegar. ¿Cómo se les llega a eso? Con automatización táctica. Fíjese lo que usted me dijo, profe. Usted, profe, me habló en todo momento de que usted le trata de explicar la táctica, de explicar por qué hacer amplitud, de explicar por qué manejar el sector de inicio de juego, gestación y finalización, y que ellos no se lo interpretan. Para eso existe, profe, la automatización táctica. Usted le está queriendo dar una explicación consciente y ellos ya tienen una idea inconsciente de lo que tienen que hacer. ¿Mm? Y acá hay algo que tiene que ver con la automatización táctica, que me voy a tomar el trabajo de mostrárselo en esta clase, pero no depende de esta clase. Mire, profe, esto es algo muy sencillo. La automatización táctica, el cerebro, en líneas generales, ¿no? Perdónenme, voy a hablar algo muy básico. El cerebro está dividido como en 3 capas. Imagínenselo al cerebro como 3 capas, ¿no? En la primera capa de adentro nosotros tenemos el cerebro, la parte del reptiliano, en la que lo recubre por fuera, ¿no? Nosotros tenemos el límbico, y en la afuera tenemos la córtex. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo trabaja? El reptiliano trabaja la huida. El cerebro, la parte del cerebro que le sigue la zona, el límbico, trabaja todo lo que son las emociones. Y la parte de más afuera trabaja todo lo que tiene que ver con la razón. Entonces, fíjese lo que yo le digo, profe. ¿Cuál es uno de los problemas cuando, por ejemplo, cuando un niño o cuando un jugador está jugando al fútbol y los padres le gritan, pensá, o la gente le grita, pensá? Las neuronas, que son como foquitos que se prenden desde afuera del cerebro hacia adentro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros subimos nuestras pulsaciones, las neuronas no entienden que nosotros estamos jugando al fútbol. Entienden que simplemente el cuerpo sube las pulsaciones, suben los estresores, entonces las neuronas se van prendiendo hacia el sector del cerebro reptiliano, o sea, hacia adentro, hablando en línea general, mal y pronto, ¿no? Estoy dando un ejemplo figurativo para que sea simple para entenderlo. Se prenden los foquitos hacia adentro. ¿Por qué? Porque el cuerpo busca protegerse. Cuando uno se enoja, deja de razonar porque no tiene más neuronas prendidas en la zona de la razón. Las neuronas pasan a la zona de la emoción y luego pasan a la zona de la supervivencia, que es el reptiliano. Entonces, profe, ¿qué es lo que pasa? Hay 2 escuelas de táctica. La táctica de la toma de decisión, ¿no? Que es muy compleja cuando el jugador no viene trabajado desde bien niño, con los principios de los fundamentos del fútbol, la táctica, y la escuela
que tiene que ver mucho con algo que implica lo que hace Bielsa, que tiene que ver con la automatización. ¿Qué ocurre con la automatización, profe, tanto de los ejercicios como de la táctica? Cuando uno reproduce correctamente un ejercicio muchas veces, sin explicarle para qué sirve. Usted como entrenador sabe para qué sirve, yo no lo sabe. Ese ejercicio, cuando lo repite tantas veces, se forma una red neuronal nueva, después de las 800 repeticiones. Se forma una red neuronal o una red Debiana, como se llama, nueva. Y el jugador, sin que usted se lo diga, va a empezar a reproducir eso en el campo de juego de manera inconsciente o subconsciente. ¿Se entiende o no? ¿Por qué? Porque las automatizaciones, o todo lo que se hace en automatización táctica, se maneja en un sector donde están las glándulas basal, que es en la parte del medio del cerebro, en el límbico. Ejemplificación fácil, profe. Si ustedes están en su casa, una persona se desmaya, ¿no? Y ustedes tienen que salir de urgencia a un médico, ustedes cuando la suban al vehículo a esa persona, no van a pensar, no tienen que pensar cómo embrayar o embragar, poner cambio, encender el auto, lo hacen todo de manera automática, incluso mientras van viendo cómo está la persona que han acostado desmayada atrás. Eso es porque ya han practicado tanto el conducir o el manejar un auto o un vehículo, que ya está incorporado. Ese es el principio de la automatización táctica. Entonces, cuando usted me pregunta qué hacer, es planificar ejercicios que le sirvan para el modelo de juego que usted quiere, buscar la manera de que sean entretenidos esas dinámicas de pase o juegos, rutas de pase, y repetirlas. Intentar, si usted ve que no le puede llegar con la boca, no importa, profe, automatícele el movimiento. Dígale, bueno chicos, hágale querer, ahora vamos a jugar libre. Cuando usted empiece a hacer drills de automatización y los repita, solo después de un periodo de tiempo empiezan a aparecer. A ver, esos chicos, cuando mostré yo el segundo video, era un partido amistoso. Yo en ningún momento les dije, está prohibido dar tener la pelota con más de 3 toques. Pero fue tanta la cantidad de ejercicios que yo le hice con condicionantes de jugar a 2 toques que ya no trasladaban. Están acostumbrados a parar y jugar, parar y jugar, parar y jugar. ¿Me explico o no? Así que, profe, es muy amplio mostrarle lo que usted me pregunta. Después voy a mostrar un par de ejercicios, pero es básicamente eso. La respuesta a lo que usted me pregunta es, no intente convencerlos desde la parte del razonamiento, sí de la automatización táctica, o sea, desde la parte inconsciente o subconsciente. No sé, profe, si logré darle una respuesta a eso. Si quiere, profe, habilite ahí el micrófono, me dice. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, ahí lo escuchamos. Bien, no, yo entendí perfecto. Lo que sí yo trabajo más en toma de decisiones porque explico por qué la toma de decisión mía, ¿no? Yo le explico al chico que a través de las tomas de decisiones que él haga, sea correcta o incorrecta, él va a aprender, porque desde los errores se va a aprender más, ¿sí? Por ahí, en una salida, yo estoy trabajando mucho rondos, por ahí reducido 5 contra 5, el movimiento, que se muevan todos, que nadie se quede parado, para que encuentren los espacios. Pero el tema mío es que no, a ver, es como usted me dice, por ahí voy a tener que hacer más trabajos con pelota para diferentes ejercicios para que ellos entiendan lo que yo le quiero hacer llegar, ¿no? Porque por Sí, más que profe. trabajemos, ¿viste? Sí. Claro. Sí, perdone. O lo que tiene que hacer, profe, empieza a preguntarle por privado cuáles son los equipos que más le gustan. Los chicos lo van a empezar a contar. A algunos les gustará el City, a otros el Barcelona, a otros el Real Madrid. Y búsquele escenas, haga un pequeño análisis de video, que ya me pidió un profe hay un profe que me pidió que hagamos un curso básico de análisis de video. Después los que estén ahí en los comentarios me avisan si les interesa, porque la verdad que me llevaría trabajo y tiempo grabarlo.
un profe me pidió aprender a utilizar programas básicos de edición de video para hacer recortes, pero bueno, básicamente ya vamos a ver cómo lo podemos hacer, cómo me doy tiempo. Sería muy importante, profe, cuando le explico. Seguramente los chicos, tanto a usted como a mí, por ahí a veces no te hacen caso, pero si viene Messi a decírselo, seguramente le hacen caso. Eso porque los jugadores te cuentan las costillas, como se dice acá en Argentina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si vos le mostrás que lo que vos le propones lo hacen referentes del fútbol que ellos miran, te puedo asegurar que vas a lograr un convencimiento mucho mayor. ¿Me explico o no? Del por qué, de qué beneficio le van a dar, de que con la intencionalidad de superarse y jugar en esas ligas, necesitan de comprender ese ejercicio. Explicarle que en realidad los ejercicios no los has inventado vos, que simplemente lo has visto en otros entrenadores de mayor nivel que vos y tratas de transmitirle a ellos lo mejor posible para que puedan crecer y avanzar a otro nivel. ¿Me explico o no? Yo creo que desde ese lugar le vas a poder llegar mucho más, ¿no? Profe, mucho más Sí, desde esa parte más emotiva que desde la presión, bueno, que nunca lo vas a poder sintonizar, pasa hasta con los grandes entrenadores. Hay jugadores, Guardiola una vez dijo que, por ejemplo, a Henry nunca lo pudo, Guardiola, por ejemplo, tenemos el caso de Henry, que nunca pudo convencerlo de una idea de juego que después logró ganar todo. Lo mismo en el City, con Agüero. ¿Mm? Se vieron públicamente las discusiones. Agüero, un jugador de selección con las características que él tenía, y nunca se pudo adaptar a la idea de juego. Nunca vas a poder adaptarlo a todos, pero sí lo bueno es que por lo menos un 60, un 70% de los jugadores estén convencidos con lo que vos hacés, ¿no? Eso eso es importante. Es complicado lo que estás haciendo porque estás queriendo que le estás dando la libertad de la toma de decisión, que es algo muy importante en el fútbol formativo, y requerís de que ellos te den su derecha, su mano derecha, como para que vos puedas seguirle enseñando, ¿no? Pero creo que le deberías hacer un poquito de ejercicio de automatización táctica, porque, profe, los malos hábitos que nosotros tenemos, no todos, porque todos los que estamos acá tenemos malos hábitos. Por ejemplo, yo soy una persona impuntual, por ejemplo. Esos malos hábitos que nosotros arrastramos son inconscientes, no son conscientes. Y los malos hábitos de los niños de creer que son más de lo que son, no son conscientes, son inconscientes. Y vos le tenés que entender que tu intención es hacerle un bien, no un mal, y incluso haciéndoselo de manera automatizada, aunque ellos no se den cuenta, le vas a terminar haciendo un bien. Porque ¿qué es lo que pasa, profe? Escúchame. Quizás al principio, quizás a vos te gusta que sean libres en la toma de decisión, pero quizás vos al principio, de manera automatizada, sin que ellos se den cuenta, lográs que ellos en el campo de juego empiecen a ver que lo que vos decís funciona. Y a partir de eso empiezan a creer en vos. Cuando creen en vos, hay consenso, y cuando hay consenso, hay ganas de aprender, humildad, y así, bueno, con la humildad se lleva la sabiduría. Así que lo primero que digamos, esto es lo mismo, profe, que yo te digo, bueno, mira, profe, lo que yo te mostré en video, ahí está demostrado que la automatización táctica funciona, y es prueba fehaciente, entonces me vas a creer mucho más que si te lo digo sin mostrarte el ejemplo. Yo creo que deberías automatizarlos un poco al principio, sin que ellos se den cuenta, y una vez que ellos logren eso, decirles, miren chicos, esto es una automatización. Yo se lo hice así, lo están manejando de manera inconsciente, pero si ustedes lo harían de manera consciente, me ayudarían mucho más. ¿Y qué tipo de ejercicio, profe? Yo ahora no los tengo acá, pero te los puedo mostrar. Mirá, si me da un segundo, ya le comparto las pantallas, profe. Dame un segundo, ¿no? Es que hay mucho, te voy a mostrar algo que es muy básico. Miren, denme un segundo. Me le voy a compartir desde ya. ¿Ustedes ahí se ve mi pantalla o no? Sí, profe, sí. Entrar acá como un alumno de prueba que tengo, esta es la plataforma, ¿no? Sí. Esta es la plataforma, bueno, que tenemos de estudio. Este es un alumno de prueba. Este es el taller de táctica, pero ¿dónde lo tengo? Ay, no sé si está acá, perfecto.
A ver, creo que no está acá. A ver, un segundo. Sí, sí, acá está, mira, profe, mira. Por ejemplo, este ejercicio, y justo le pegué de suerte. Mira, este ejercicio que ves acá es un ejercicio que produce automatización táctica, el más básico, mira. Pelotas que giran a la vuelta de un cuadrado. La pelota siempre tiene que entrar por fuera del cuadrado, se trabaja con 8 jugadores, te permite hacer pase, recepción, control orientado, y bueno, y este ejercicio tiene muchas variantes, profe, que se pueden trabajar. Te permite hacer amplitud porque el jugador, al ser esta valla que ustedes ven acá, en pantalla, está acá donde está la pelota, acá abajo, esta de aquí, ¿no? Esa valla de ahí, si tú te fijas, el jugador aquí está en diagonal, está a una X distancia de acá y a una X distancia de acá, siendo esta la marca. Entonces el jugador aprende a que para que reciba bien el pase que viene desde el sector opuesto, para que reciba bien el pase del sector opuesto, no puede pararse cerca de la marca, sino que tiene que pararse lejos. ¿Me explico o no? Entonces, hay unos profes que me dicen, mira, bueno, no te serviría. Esta es otra dinámica de pase que produce automatismos, ¿no? Que este es mucho más básico, este es para niños más pequeños. Y después te puedo explicar por qué produce automatismo esto. Bueno, en definitiva, en la clase que viene, profe, después le comparto gratis o le subo a YouTube gratis y le comparto a los grupos algo que hablemos de, ¿cómo se llama? De, de, este, de, de lo que tiene que ver con automatización, porque aquí en realidad no hay, acá son ejercicios para mejorar los fundamentos del fútbol, ¿no? Así que bueno, a ver para que vuelva acá la pantalla, profe. Así que bueno, profe, eso es lo que puedo por el momento aconsejarte. Me gustaría mostrarte con ejemplos. Ahí hay un profe que está levantando la mano, ahí lo dejo que habilite el micrófono. Pregúntame, profe, con todo gusto. Muy buenas noches, profesor Justo. Siempre es un placer saludarlo de aquí desde Honduras, ¿verdad? Muy agradecido por darme la oportunidad pues de estar desde Honduras aquí con ustedes y pues hemos sacado un gran provecho de sus enseñanzas. Hoy jugamos precisamente contra el mejor equipo de Tegucigalpa de Honduras, el Olimpia, Fuerzas Básicas Olimpistas, y le empatamos 2-2, algo que en el pasado pues era frustrante, unos 10 goles por ahí, 15 goles, pues hubo un año que hasta 30. Pues, pero hemos venido captando las enseñanzas suyas, profe, que son muy buenas y nos han ayudado bastante, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención una de ellas ahorita, este día, sobre, no sé si lo escuché mal o lo escuché bien, profe, de la posición prohibida, la logré entender que, que no era lo mejor, que había que estar pendiente más de la marca que de la posición prohibida, ¿verdad? Y me gustan los 3 secretos, ¿verdad? Que debe de manejar el jugador en su posición, ¿verdad? Y ojalá que un día usted nos pueda compartir eso, profesor Martín, y bendiciones, que Dios le mejore su salud, que le dé una vida más extensa, ¿verdad? Y que siga con este proyecto porque a mí me ha fascinado y me ha ayudado, me ha potenciado la licencia que yo he sacado en Honduras, y unidos con sus cursos y la licencia, pues hemos mejorado a los niños porque lo hacemos por los niños, y esto, pues usted es un baluarte, profesor
Justo Martín, buenas noches desde Honduras y allí le dejo yo mis inquietudes, ¿verdad? Bueno, profe, le agradezco antes que nada, como siempre, su saludo. Ya lo conozco porque ha participado de varios de mis cursos, lo cual obviamente se lo agradezco. Y, y bueno, profe, sí, básicamente lo que pasa es que usted trabajó lo que hablábamos esa vez, para que todos los profes sepan, hablábamos de atacar el interno opuesto, que ahora lo vamos a ver en breve tiempo para que no se haga larguísima esta charla. Y usted básicamente hablábamos de cuando uno, se lo voy a explicar ahora, mire, profe, le voy a compartir pantalla y le voy a explicar a lo que el profe hace referencia recién, ¿no? Lo voy a explicar porque esto ya es lo último, después algunas preguntas que quieran hacer, pero esto, digamos, lo último es lo más importante. Perdón ahí al profe que me había hecho la pregunta anterior, aunque traté de responderle, yo sé que quizás no le pude mostrar al 100%, disculpe, profe, porque no tenía los ejercicios que tengo grabados aquí, los tengo en pendrive en otro lugar, pero bueno, creo que más o menos pude, pero ahora voy a tratar de mostrárselo. Vamos, profe, vamos a hablar de algo muy importante para no dejarlo fuera antes de que termine esta clase, ¿no? De algo de lo que venía hablando el profe. Miren, profe. Primero que nada, todos están viendo ahí, me avisa alguien si está viendo bien mi pantalla ahí, la pizarra esta táctica, ¿no? Listo, gracias, profe David. Entonces, como todos la están viendo bien, miren, profe, acá hay algo muy sencillo. Normalmente cuando nosotros vamos a la carrera de técnico o entrenador de fútbol, en alguna federación nos enseñan a dividir el campo de juego de esta manera. Siempre supongamos que nosotros somos el equipo amarillo y arrancamos desde aquí, ¿no? Entonces nos enseñan a dividir el campo de juego de esta manera, ¿no? ¿Qué es lo que me decía el profe? Tenemos una zona de iniciación, que es esta de aquí, ¿no? A ver si esto aquí me deja así escribir. Tenemos una zona de iniciación. No, esto no me deja escribir nada, profe, pero volvamos para atrás. Bueno, no importa. No importa, profe, eso no lo vamos a hacer. Tenemos una zona de iniciación, inicio. Tenemos una zona de gestación, ¿no? Acá se gesta. Y tenemos una zona de finalización, ¿no? Lo que decía el profe, ¿no? Volvamos para atrás para que ustedes lo entiendan. Vamos a todo, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero acá hay algo más importante. Tenemos que evolucionar un poquito más con nuestros jugadores. Acá en realidad, nosotros tenemos acá, perdón, profe, seguía con texto. Nosotros acá, profe, tenemos que ir un poquito más allá. Le tenemos que enseñar a los niños, si bien esta línea no está perfectamente marcada, la voy a mover un poco, que después no se enojen, no me critiquen. La vamos a mover un poco ahí está en 3/4, está media chueca, pero no importa. Tenemos otra línea por acá, profe, y tenemos otra línea por acá. Es importante que le enseñemos a los niños a dividir en 4 espacios la cancha en lo que respecta a su parte, digamos, en lo que respecta, yo le llamo a lo horizontal, aunque sea lo vertical, pero es porque nosotros vemos, estamos viendo la cancha arriba horizontal, ¿no? ¿Por qué, profe, esto es importante? Después se los voy a explicar, pero hay algo que tienen que tener en cuenta. Hagan esto, ¿por qué, profe? Porque los niños tienen que aprender que en este primer sector que ustedes ven aquí, ¿no? En este primer sector donde tenemos el arquero acá, en este primer sector donde está la pelota, tenemos que manejar el concepto de superioridad numérica para la salida de juego limpio. En este segundo sector, no importa que yo mueva el jugador ahí, pero para que entiendan, en este segundo sector que va de mitad de cancha hasta acá, nosotros tenemos que lograr llevar la pelota hacia un extremo para poder volver y atacar el interno opuesto a la jugada. En esta zona de acá ya se puede empezar a hacer rupturas. Y en esta zona de acá se hacen finalizaciones. ¿Por qué les recomiendo eso? Porque en el fútbol amateur, si nosotros a los jugadores le enseñamos sacándole esta línea, todos los jugadores que juegan, miren, ya les voy a mostrar, les voy a poner el número exacto. Todos los jugadores que juegan con esta camiseta acá, ni hablar con esta, esperen un segundo. Ni hablar los que juegan con esta. Todos los jugadores que juegan en esta zona del campo, con número 5 y número 10, quieren desde esta zona hacer
una ruptura con un pase de gol hacia acá, como si tuvieran la precisión más o menos de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Normalmente lo que pasa es que nos cortan la pelota y nos vuelven a atacar. Yo les tengo prohibido desde este sector hacer lanzamientos largos continuos. De cada 10 pelotas que tienen mis mediocampistas, yo los dejo lanzar 2 o 3 y 7 me tienen que hacer caso a mí. Si no me hacen caso, estamos hablando de juveniles, normalmente juego con el que me haga caso, así sea técnicamente un poquito peor, porque si no empieza el desorden táctico. Entonces ya sabemos cómo dividir la cancha de esa manera. Y ahora veamos algo más importante. Si hablamos de manera vertical, profe, hay miles de maneras de dividir la cancha. Yo les recomiendo, y lo vamos a ver la semana que viene, dividir la cancha en 5 carriles. Y esto, profe, bueno, esto, profe, es un mundo de conocimiento y explicación que tiene que ver con atacar el interno opuesto a la jugada. Y si bien pertenece a otra clase, profe, de un segundo, en un segundo ya se los voy a mostrar. Si bien pertenece a otra clase, yo les voy a decir una cosa. Cuando ustedes llevan la pelota a un sector de la cancha, con cualquier jugador, no importa el número del jugador, cabe a poner el 1, pero no importa, y la pelota hace un movimiento hacia atrás, y atacamos un jugador que va corriendo en dirección hacia el interno opuesto a la jugada, esto es situación de gol, casi siempre. Y esto, profe, no es algo que yo me esté inventando, sino es algo que lo he estudiado y tiene que ver con el automatismo táctico del ataque a los internos opuestos. Esto es lo que hablaba el profe recién, que lo vio en otras clases, de que hablábamos de uno de los lugares indefendibles. Esto que les voy a marcar, profe, acá, son los lugares indefendibles. Lo hice en análisis de video con mapa de calor. Esos lugares que ustedes ven acá son lugares indefendibles en este siguiente sentido. Cada vez, yo esto lo hice con un programa de mapa de calor con más de 176 videos entre el equipo de la Naranja Mecánica del año 74 y equipos del año 2010-2011 de Europa. Estamos hablando de diferentes épocas, diferentes equipos, diferentes esquemas, diferentes entrenadores y diferentes ideas de juego. Yo hice la siguiente pregunta al programa. Yo quería saber, cuando la pelota pasaba por acá, por esta línea de la meta rival, 20 segundos antes, ¿dónde había estado la pelota? ¿Por qué quería saber eso? Porque cuando yo me sentaba a ver un partido, más o menos un ataque combinativo, o sea, desde que la pelota salía del área y se iban dando pases hasta que llegaba a un remate rival, un equipo profesional tardaba aproximadamente entre 20 segundos, 18, un promedio de 20, entre 17 segundos y 25 segundos. Entonces yo saqué un promedio y quería saber, digo, bueno, a ver, cuando la pelota pasa por acá, ocurren 3 situaciones. O es gol, o es saque de arco, o es córner o tiro de esquina a favor de nosotros. Entonces, independientemente de cómo haya finalizado la jugada, yo quería saber dónde había terminado la pelota antes. Y estos sectores, profe, que les marco acá, es el 80%, volvemos a la regla Pareto, miren qué gracioso, el 80% de los goles convertidos en esos 176 videos, 20 segundos antes del gol, la pelota estuvo en alguno de estos sectores. O estuvo acá, o estuvo acá, o estuvo acá, o estuvo acá. O estuvo acá, o estuvo acá. Así como les digo. Ya sea desde el lanzamiento, pero estuvo acá, no estuvo acá, acá mapa, acá, en estos sectores que están en amarillo, marca en rojo el mapa de calor, ¿no? Y miren, profe, les voy a voy a poner acá un ratito la cámara que están todos. Le hago una pregunta. ¿Han podido ver lo que les mostré recién? Se vio bien, ¿no? Lo que les mostré. ¿Se entendió perfecto, profe, cuáles son los lugares los lugares indefendibles, ¿no? A donde la pelota cae. Bueno, miren, yo les voy a mostrar algo ahora y ustedes van a quedar sorprendidos. Profe, esto que les estoy mostrando, que ustedes no crean, me llevó años de trabajo. ¿Saben lo que fue cargar 176 partidos completos en un programa? No solo cargarlos, sino que hay que bajarle la calidad porque si no, el programa, bueno, un trabajo de enano algún día se lo voy a mostrar.
como se dice aquí en Argentina. Un trabajo de hormigas. Yo le voy a mostrar algo. Miren esto, profe. Miren esto. Perdonen la conectividad, ustedes me van avisando. Yo lo que estoy abriendo ahora es un canal de YouTube. Miren esto. Cámara táctica. Gol Argentina, Francia. ¿Mm? FIFA Qatar, Argentina, Países Bajos. Miren esto. Por favor, ¿me puede confirmar alguien con voz? Porque tengo yo a pantalla completa, no lo veo ustedes si están viendo bien ahí. Sí, Perfecto. profe, sí se ve bien. Bueno, profe, le hago una pregunta. Le hago una pregunta. Y yo necesito que me vayan respondiendo porque si no, no hay feedback acá. Le hago una pregunta, profe. Este jugador que está acá, ¿m? ¿Quién es? ¿Quién cree usted que es ese jugador que está ahí? De Argentina, obviamente, porque esos son los celestes. Yo le digo la verdad, a este video no lo vi muchas veces. No sé quién es, pero me imagino que es Di María. ¿Me explico o no? Bueno, miren esta situación. Primero a destacar, profe, que nadie lo dice. Este jugador que da el pase ahí, ese jugador que le acaba de dar el pase a Martínez, al arquero, es Molina. Ahora le hago una pregunta, profe. Normalmente, ¿qué nos dicen los entrenadores? Cuando un defensor, escuchen esta situación porque estas son cosas que nosotros tenemos que ver como entrenadores. El jugador que está detrás, pasa, profe, que como le digo, necesitamos mucho tiempo, hay mucho por hablar. Este jugador que está acá atrás es nada más y nada menos que Mbappé. Después mírenlo al partido y van a ver que no les miento. O miren esa jugada sin cámara táctica. Quiere decir que Molina tomó el riesgo de darle el pase al arquero Argentina en una final del mundo con uno de los mejores jugadores del mundo atrás de él, que si se equivoca termina en gol. Empezando por eso. ¿Mm? El arquero hace un lanzamiento, obviamente se saca la pelota de encima, ¿no? Y el técnico de Argentina pide presión. Entonces ahora yo le hago una pregunta. Este jugador que está acá, que era Di María, que estaba haciendo antes amplitud, ¿lo ven ahí o no? Yo les pido que por favor cualquiera me conteste para que yo sepa. Sí se Si ve. vamos a... Bueno, ¿qué posición está ocupando? Miren, profe, lo que yo les digo. Si yo la cancha la marco aquí y la marco acá, ¿hay alguna duda que Di María está en posición de interno opuesto a la jugada o no? No, ¿no? Es el interno opuesto, profe. Es el interno opuesto. Bueno, ¿quién hizo el gol en esa jugada? Di María. Bueno, miren la jugada. Y díganme si la pelota no cae en los sectores o aproximado a los sectores donde yo le dije. Miren. Perdón que cierro esto. La pelota en ese momento está en uno de los lugares indefendibles que yo le dije. En esos momentos, la pelota va hacia afuera. En esos momentos, la pelota vuelve a caer en el otro lugar indefendible que yo le marqué. Porque cuando yo le había marcado los lugares indefendibles, profe, disculpen, perdón, que ahí está el gol, volvamos atrás. Cuando yo le había marcado los lugares indefendibles recién, les había dicho que los lugares indefendibles que me mostraba el mapa de calor eran estos. Era este sector, este sector, este sector, más arriba en realidad, perdón, no me llega la cámara, este sector y estos dos de acá. Fíjense en que en esta jugada la pelota pasó
vino de aquí a acá, vino de aquí a acá, fue la pelota hacia afuera, fue la pelota hacia adentro, y terminó acá, y terminó en gol. Pasó por 1, 2, por al menos 3 de los 5 o 6 sectores que yo le muestro. Miren. Entonces, ustedes me dirán, ahora volvemos, profe, acá. Bueno, ahora que yo les muestro esa jugada, ya me creen un poco más, ¿no? En lo que les dije, ¿no? Pero ahora yo les voy a mostrar otra cosa y ustedes van a quedar sorprendidos. Miren. Francia. Denme un segundo. Francia, Argentina, gol, perdón, gol de, perdón si lo escribo mal, Pavard. Ahora quiero que me expliquen esto, profe. Le hago una pregunta. ¿En dónde está la pelota? ¿Mm? Volvemos a tener la pelota en un sector muy parecido al que les digo. Este jugador está haciendo amplitud. La pelota va hacia afuera. Tira en el centro y le hago una pregunta. Está bien, tenemos que reconocer que el gol que hace Pavard es un gol impresionante, ¿no? Perdón, profe, con una duda. Está presentando su pantalla porque ¿No se ve? veo. No. A ver. Se está viendo, profe. Ah, ok, entonces es problema de mi cámara. En la Gracias. conectividad. Bueno, Sí, no hay, gracias. bueno, no hay problema ahí, repito, de vuelta para que. Bueno, yo lo que les digo es lo siguiente. Le hago una pregunta. En ese mundial, Francia varió en una táctica, jugó con una línea de 4 que por momentos se transformaba en una línea en realidad de 5 porque se transformaba con 3, con 2. Bueno, pero lo importante acá es, Pavard jugaba de lateral, ¿sí o no? ¿No? Le hago una pregunta. Si ustedes marcan, volvamos a agrandar esto. Está bien, acá no tenemos cámara táctica, creo que no había en ese momento. ¿Sí había? Perdón, profe. Yo voy a agrandar esto, perdonen. Esto es improvisado, pero sirve, suma. Porque si no, hacer un análisis de video de esto nos lleva años, me llevaría años de trabajo. No sé si años, pero si yo marco una línea acá y marco otra línea acá, como veníamos hablando, ¿les queda alguna duda a ustedes que Pavard corre y patea en posición de interno opuesto a la jugada o no? No, ¿no? Ninguna duda, profe. Bueno, está en el mismo sector que hace el gol Di María. Son diferentes acciones. Di María entra corriendo dentro del área, Pavard patea de fuera del área con un tiro extraordinario, que obviamente esto es lo que demuestra que aparte de tener táctica necesitamos el talento del jugador, porque si la tira arriba al travesaño nos quedamos sin jugada. Pero la táctica sí sirve. Bueno, profe, les acabo de dar, miren lo que les acabo de decir. Voy a dejar de compartir. Les acabo de dar 2 ejemplos de automatismo táctico de laterales corriendo hacia el lado de adentro y de por qué la importancia de trabajar el interno opuesto al jugador. 2 mundiales diferentes, 2 equipos diferentes, que juegan diferente, con jugadores incluso diferentes, y que bajo el mismo sistema, o un sistema parecido, con ideas y modelos diferentes, el gol se produjo del mismo lado. La pelota tuvo que llegar a un extremo, pasó por un interno. Bueno, entonces, en cuanto al automatismo táctico, cuando uno empieza a ver estas cosas, entiende por qué yo después de tantos años empiezo a trabajar ciertas cosas simples como esta, profe. Que ya les comparto una vez más. Por eso yo, profe, antes de un tiro libre muevo las pelotas, ya después se les voy a explicar, para hacer rotar el equipo. Pero bueno, básicamente el atacar el interno opuesto a la jugada, profe, es lo más importante en automatismo. Y ustedes pónganse a ver partidos ahora cuando vean. Obviamente,
Esto se nota mucho menos en equipos que juegan directo, ¿me explico? No como equipos, por ejemplo, como el Cholo Simeone, que son equipos que repliegan y atacan directo. Se ve mucho menos porque estamos hablando de contraataques. Pero en equipos que tienen un poco de tenencia de pelota, vean cualquier partido de Europa, fíjense en un gol y se van a dar cuenta que siempre, profe, siempre, la situación de gol o el gol viene por, ¿cómo se llama? Atacar internos opuestos a la jugada. Siempre. Miren, profe, a ver, les muestro el último para ya, si me quieren hacer una pregunta y terminar con esto. Miren, les vuelvo a compartir pantalla. Miren esto. Vamos a otro. Por eso estos, profe, lo podemos ver 1000 veces. Miren esto. Barcelona 5, creo, Real Madrid 2, no me acuerdo. Hace muchos años. O este, miren. Miren de la época, nos estamos yendo al 2010. Miren, profe, yo acá les voy a mostrar una situación para que ustedes vean. Yo sé que por ahí no se les reproduce del todo bien, ¿no? Pero esperemos que reciba la pelota el Barcelona. El Real Madrid tenía un ataque mucho más directo, ¿no? Hay un pase extraordinario. Miren esto, miren lo que yo les digo, profe. Fíjense que el Barcelona no atacaba hasta que no lograba encontrar el interno opuesto a la jugada. Miren, miren el partido, miren. La pelota la tienen, hacen tenencia a la pelota, la llevan afuera, vuelven. Siempre buscan, profe. Emma, creo que ahí viene el gol, si no me equivoco, de Villa. El partido me lo vi 1000 veces. Ahí viene el gol. Ahí está. ¿No? Entonces la pregunta que yo le hago, profe, mire, volvamos un poquito atrás, mire. Acá viene el córner. Miren, profe. Perdón, ¿no? Yo sé que a ustedes les detallan. Ahí la pelota la tiene Messi. Por favor, me confirman si en este momento están todos viendo que la pelota la tiene Messi. ¿Alguno de los profes que me pueda confirmar con voz? Porque no estoy viendo. Sí se ve que es Messi el que tiene el balón. Bueno, Messi, la jugada empezó por el lado de Piqué que está abajo y recibió Messi la pelota, ¿no? Fíjense que Messi hace llegar la pelota a este lugar, que es el sector del interno opuesto a la jugada. Porque si la pelota provenía de aquí y llegó acá, estamos hablando del interno opuesto a la jugada. Luego la pelota llegó a un extremo, ¿se acuerdan los lugares indefendibles que le dije? Ese de ahí. El extremo desbordó, pero lo más importante de todo esto es lo siguiente, profe. Miren, perdón, ¿no? Viene la pelota, tocan acá, la pelota viene acá, la pelota la tiene el otro extremo, va acá. Ahora le hago una pregunta. Les hago una pregunta, profe, que es importantísima. Fíjense lo siguiente. ¿Quién es el jugador que hace el gol? El que está acá abajo, que si no me equivoco, no sé si es Pedro, ¿quién es? O Villa, no, Villa tira el centro, no sé quién es este jugador, la verdad. Fíjense que es un jugador que ocupó la posición de extremo, pero corre en posición de interno opuesto a la jugada. Fíjense que no es que corre recto por acá atrás, fíjense hacia dónde corre el jugador que hace el gol. Miren, miren, miren. Interno opuesto a la jugada, profe. Y le explico por qué. Es interno opuesto a la jugada. En este, miren, yo le digo cuándo es interno opuesto a la jugada. En el momento de la recepción, antes de que haya un duelo, otra vez, profe, si volvemos a delimitar la cancha, otra vez nos encontramos con que el jugador que convierte el gol, perdonen, otra vez nos encontramos que antes que comience el duelo final, digamos, el jugador que convierte el gol está ubicado en posición de interno opuesto a la jugada. Porque el gol también lo podría haber hecho Messi, ¿no? Pero el que quedó más dispuesto fue este. Eso demuestra, profe, de estos videos le puedo mostrar miles.
el interno opuesto a la jugada, profe, en el fútbol es el que el 80% de veces genera la situación de gol o el gol, o los extremos, que son, como le mostraba en esta pizarra táctica, ahí tienen los lugares. En la Argentina la pelota pasó por aquí, fue acá afuera, pasó por aquí y Di María convirtió el gol. En el gol de Pavard la pelota pasó por aquí, fue hacia acá, pasó por acá, este jugador de Bordeaux tiró el centro y en este sector de acá, Pavard, que venía corriendo desde aquí, como interno hizo el gol. En esta misma posición de interno opuesto, corriendo hacia el área, el jugador que empezó desde esta zona terminó haciendo el gol. Así que bueno, con eso voy a dejar de compartir. Bueno, profe, quiero que me digan si esto que hemos hablado les parece interesante, relevante, qué opinan de esto, ¿no? No sé si alguno quiere dar su opinión. Ahí el profe Elton o el profe Ruiz, ¿no? Profe, buenas noches. ¿Qué profe? Primero para que me saque de una duda y luego entramos a la parte final. No Sí. me quiero quedar con dudas por muy mínimas que sean, porque eso puede acarrear un desentendimiento Sí. cuando me ponga en práctica. Por decir, le pongo como ejemplo por qué lo hago, porque me pasó en España un examen de metodología, me ponen una pregunta en la cual yo no sabía el significado de cómo podía desarrollar si no sabía el significado de, una era taxonomía, la otra era la parte cognitiva, y bueno, una vez que uno no sepa el significado de una palabra, difícilmente vas a poder desarrollar. Sí, 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 Suspendí sí. por eso sabiendo cómo se desenvolvía todo, menos la parte principal que es la palabra taxonomía. La Sí, pregunté en universidades, amigos y todo, no me daban respuesta, profe, hasta que la descubrí. sí. Y en el siguiente examen pude darlo y aprobé. Era un curso de monitor en la región de Murcia, España. Sí. Entonces ahora es sobre liderazgo, que hay dos formas de liderar. Una es el miedo y por amor. En el miedo me quedé un poco de duda y quiero que me dé esa explicación. Muy sencilla, ¿por qué el miedo? Y ahí pasamos a la siguiente duda que Perfecto, tengo. profe. Es una explicación muy sencilla. Mire, ese concepto, profe, que le estoy dando, voy a admitir, acá hay 3 alumnos para admitir, perdón, los voy a admitir, pero bueno, ya terminamos, así que. Mire, profe, esa pregunta que usted me está haciendo del miedo, básicamente la leí en el libro El arte de la guerra, que no tiene nada que ver con el fútbol, ¿no? Mire, profe, básicamente, por ahí no me gusta mencionarlo porque no me gusta tocar temas relacionados a política, religión, etcétera, ¿no? Por una cuestión de que no va al caso, pero para que se entienda. Independientemente de todas las atrocidades que, bueno, el ser humano ha hecho, Hitler era un líder. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. Digamos, más allá de que bueno o malo, podemos tener diferentes pensamientos, diferentes personas, ¿no? Pero era un líder porque logró convencer a mucha gente de algo, como lo era Gandhi. Ahora, la diferencia es que él lideraba bajo el temor. Porque, a ver, profe, sin ir, no quiero tocar temas delicados, pero lo que le quiero decir, montones de personas relacionadas a la guerra, a las batallas bélicas, lideran con el temor. O sea, no tenés alternativa, vos hacés lo que ellos, o en las dictaduras, vos hacés lo que se tiene que hacer, porque si no no podés estar. Esto ocurre en la política, en todo. A eso me refería con el temor, ¿me explico o no? Que hay entrenadores, Sí. aunque no parezca, que con niños lideran con el temor. Y al niño, como es inocente, el temor, o al joven, se le puede llegar de muchos lugares. Más cuando uno está en clubes que participan de nivel semiprofesional o elite, cuando a un niño le dice, si no haces esto te voy a dejar libre del club, te voy a echar, no vas a jugar, y el niño termina respondiendo, mire, profe, en psicología
Hay dos tipos de motivaciones, la motivación intrínseca y extrínseca. Ujú. La motivación intrínseca es cuando uno hace las cosas por la misma satisfacción que la cosa le da, ¿no? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo más sencillo y más rápido para que me entiendan, ¿no? La motivación intrínseca es, un niño se sube a un árbol a jugar, se trepa a un árbol, le escala un árbol, simplemente por la felicidad que le da escalar un árbol, ¿no? Ahora, cuando un niño va a hacer su tarea o su actividad escolar en su casa, ¿no? Acá en Argentina se dice tarea, no sé cómo se dice en otros países, y el padre le dice, si no haces el deber para el colegio, no te dejo ir a jugar al fútbol, el niño no está estudiando porque quiere aprender, está estudiando para ir a jugar al fútbol, ¿me explico o no? Sí. Eso es una motivación extrínseca, o sea, hago la tarea para no perderme lo que realmente quiero. Ya está demostrado que la motivación extrínseca disminuye la motivación intrínseca. Por eso, en fútbol amateur, el peor error en categorías casi profesionales es darle plata a los jugadores o darle premios por partido, porque produce la motivación de ganar, pero desmotiva al jugador a entrenar y aprender. ¿Se entiende lo que les digo o no? Juegan Claro, por profe. dinero. Bueno, Claro. entonces, en base a lo que usted me dice, profe, yo lo que digo es, todo a lo que me refería es el amor, la conexión. Miren, el fin de semana, ¿no? El fin de semana pasado yo estoy dirigiendo este club. Para que ustedes tengan una idea, yo voy a colaborar con este club. Esto, no se preocupen que yo, toda la temporada que hagan este 2026, que empezó ahora, pasado mañana, el sábado, jugamos, ¿no? Pasado mañana jugamos el primer partido. Es un equipo que es un equipo de quinta división. Yo voy a ayudar de manera social, no cobro. Se llama Club Unión Guaitiquina, de aquí en el norte de Argentina. Juegan una liga local. El año pasado tiene una infraestructura la está mejorando, una infraestructura muy mala. El año pasado salió último, totalmente último. Para que ustedes tengan una idea, con el equipo que me enfrento, para que ustedes tengan una idea, se los comento para que ustedes vean a futuro lo que ocurre. Síganme en el canal de YouTube y van a ver lo que ocurre. Para que vean que si bien el fútbol no se puede manejar todo, cuando uno hace procesos continuos, sí puede mejorarme. Este equipo que yo estoy dirigiendo, contra el equipo que va a jugar, que fue el campeón del año pasado, justo me tocó la primera fecha encima, imagínense la mala suerte, el año pasado, en el segundo partido que jugó, perdió 14-0. Estamos hablando de un equipo de primera división, de mayores de edad, ¿no? Bueno, veamos, porque el sábado jugamos, veamos cuánto salimos el sábado. Llevo 3 meses de trabajo, ¿no? Para que ustedes comparen el presupuesto que tiene mi equipo en jugadores, es de $1.500. El presupuesto del rival es de $25.000. Esa es la comparación, más o menos. Yo le voy a mostrar después cómo salimos en el resultado y les voy a dar una data más. Como un niño se me lesionó, que yo lo conté en el grupo de los que están en el taller de táctica, un niño se me lesionó hace poco, lo chocaron y le arrancaron 3 dientes, lamentablemente, y lo tuvimos que hacer. El club tuvo que poner $2.000 que costaba colocarle los dientes en menos de 24 horas. Tuvimos que hacer un partido amistoso con nuestro clásico rival. Nuestro clásico rival de este equipo es el subcampeón del año pasado. ¿Se entiende o no? Bueno, el año anterior a este mismo equipo con los mismos jugadores, incluso yo llevé muchos niños, creo que le habían ganado 5-0. Hemos jugado el fin de semana pasado y nosotros perdimos 1-0, pero a mí me anularon un gol. En realidad salimos 1-1. Me anularon un gol, bueno, puede haber sido offside, no. Eso demuestra que el trabajo planificado, serio y con convicción, sin grandes referentes, y la diferencia de presupuesto es más o menos la misma. O sea, el equipo con el que jugué tiene un presupuesto de 11 millones y yo tengo 10 veces menos mi presupuesto, ¿no? Y yo jugué con niños sin experiencia. Para que ustedes tengan una idea, el equipo con el que jugué el sábado anterior es un equipo que viene de perder con el equipo que acaba de ascender a la tercera división del fútbol argentino. ¿Se entiende o no?
con el mismo equipo, que se llama Tucumán Central, lo pueden googlear, acaba de ascender a la 3ª división del fútbol argentino. Bueno, ese equipo perdió ese equipo que ascendió fue el que le ganó a este. Y bueno, nosotros jugamos con un equipo de niños, categoría 2006. Toda mi defensa era categoría 2006. O sea que estamos hablando de chicos que tienen 20 años, 19. Bueno, entonces veamos, profe, tengo 20 fechas por delante. Veamos, yo les voy a ir subiendo los resultados de los partidos y veamos qué logramos. Yo el año pasado este equipo, yo estaba en otro, salió último en la tabla. Último. Fue el último de todos. Y yo prometí que si este año no clasifico entre los primeros 8, yo le regalo al club $500. Así que cuando me vean regalar $500, me van a ver llorar, profe, pero lo voy a hacer. Lo voy a dejar para que lo usen de infraestructura. Yo creo soy fiel en la creencia, profe, cuando se trabaja bien, quizás uno no puede competir con los mejores, pero puede tener un equipo que cuando se enfrentan a uno, lo respetan. Y, profe, el triunfo lo podemos llegar a comprar o a ganar por suerte, pero el prestigio y el respeto no. Y eso está penalizado. Eso está penalizado, profe. ¿Cómo me dice, profe? La FIFA penaliza ese tipo de actos. Sí, bueno, profe. Si yo le muestro, usted se ríe. Claro. Acá, y lo otro, profe, perdone que le interrumpa, lo otro que una vez más se comprueba que la psicología aplicada al deporte, en este caso al fútbol, juega un papel muy importante respecto a lo que hablaba. El miedo siempre va a existir, el temor igual, pero hay métodos que uno tiene que manejar, técnicas para manejar el miedo, la respiración. Bueno, en otra hay, por ejemplo, yo tengo respecto a esto de la psicología, lo denomino o lo practico con el yo 1 y el yo 2, que, bueno, por citar un ejemplo, porque hay muchos momentos, muchas etapas en el juego que hay unos que sienten más presión porque eres el mejor jugador, otras porque te asignan a cobrar un tiro penalti con 50.000 personas que te están diciendo, unos no lo haces, eres malo. Entonces ese es el yo 2 para mí, y el yo 1 es el que yo sí puedo, yo lo voy a hacer y lo voy a lograr. Entonces esos son, creo que, momentos que hay que saber tomar esa decisión para hacer las cosas bien. Y me ha funcionado, desde luego me ha funcionado. Y ahora le sumo esto que usted me dice, que siempre hay que tomar las precauciones necesarias porque nos preocupamos más de jugar y practicar el ABP y todo, pero dentro de esa parte intrínseca no está preparado el jugador por mucho que tenga el conocimiento. En el momento que tome la decisión, va a necesitar de esa técnica para resolver esa situación que en ese momento le puede llevar o causar errores y no pueda cumplir con lo que la asignación que el profe o nosotros como profe le damos. Entonces hay que dar esas herramientas para que se sienta en confianza más que todo, y poder vencer ese miedo. Esa era lo que estábamos nosotros, la duda y la pregunta para poder comparar y robarme ese poquito de idea que usted nos dio para con la mía, que la pongo en práctica siempre porque es un papel muy importante, repito, esa parte psicológica. Es que sin duda, digamos, profe, cuando digamos recaemos en la parte psicológica, obviamente estamos recayendo en un gran porcentaje en la parte emocional, y el fútbol es un deporte emocional. Usted puede haber trabajado bien la táctica, la estrategia, la pelota parada, todo, que si el equipo emocionalmente o de la cabeza está mal, chao, lo demostró Scaloni, el gran logro de Scaloni en Argentina, es emocional. El gran logro de Costa Rica en el Mundial 2014 es emocional. Tenían un equipo de buenos jugadores, pero es emocional. Le tocó la supuesta zona de la muerte, le ganaron a Uruguay, le empataron a Inglaterra, le ganaron a Italia. Ese es un logro grande, Claro. Costa Rica nadie hable, pero hay que tener un equipo donde vos tenés mitad de jugadores semiprofesionales y que te toque ese grupito y ganarle. Y ojo que Costa Rica perdió por penales con Grecia.
Si Costa Rica le ganaba por penales a Grecia, perdón, le ganó a Grecia, perdió por penales con Holanda. Costa Rica pasaba a Holanda y jugaba la semifinal con Argentina, ¿eh? Y en esa Argentina no sé si Costa Rica no le ganaba. Y después le tocaba la final a Alemania. Ojo que estuvo ahí de... Por eso, o sea, yo lo que digo es, todos reconocen el proyecto, dicen, bueno, sí, yo soy argentino. Sí, Argentina, sí, Brasil. Bueno, pará, ¿y Costa Rica? ¿Por qué nadie habla de Costa Rica? Ese es un logro, profe, mundialmente hay que hacer una estatua para ese logro. Porque parte de una base mucho más precaria y han llegado a un logro. Eso es un logro, eso es casi un campeonato mundial lo que han logrado. Es extraordinario lo que hizo esa camada de jugadores. El partido con Uruguay, de reverlo 1000 veces. Bueno, y desde la parte emocional, lo que usted dice, profe, y la psicología para mí es muy importante. Es muy importante el tema. Mire, profe, yo no quiero tocar, profe, le digo la verdad, no he dado capacitaciones todavía, si bien estoy terminando, me quedan pocas materias en mi licenciatura de Psicología del Deporte, que la estoy cursando en México a distancia, ¿no? No aquí en Argentina, porque aquí en Argentina primero hay que hacer psicología y después hay que hacer la especialización en deporte, ¿no? Pero ya por mi edad, le soy sincero, busqué una universidad que me dé las facilidades de hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Aparte que era más económica. Lo que le quería decir es, hasta que no tenga el título y un poco de práctica, trato de no tomarme la atribución de hacer cursos relacionados al liderazgo, ¿me explico o no? Por una cuestión más de respeto, otra cosa, ¿me explico o no? Pero trato de aplicar lo mínimo posible. Mire, profe, le doy un ejemplo. El típico gesto de los jugadores, ¿no? Le doy dos características a lo que usted me dice. Cuando usted ve jugadores elite que van a patear un tiro penal, fíjense que hacen una inhalación por la nariz y hacen... Bueno, ese gesto, averígüelo, el gesto de inhalar, ¿no? Por la nariz, aire, antes de ejecutar un penal, produce enfriamiento en unas glándulas que realmente no sé cómo se llaman, pero les voy a averiguar. Esto me lo contó una chica que trabaja en neurología, ¿no? Que la conocí en un club. Tenemos unas glándulas aquí atrás que hacen que una parte del encéfalo, ¿me explico o no? Baja, digamos, los estresores del cuerpo. Entonces, digamos, creo que no es una práctica muy difícil de aprender. Es inspirar 4 segundos y soltar en 2. Lo hizo el último jugador argentino que pateó, lo hacen los mayores jugadores. Bueno, le doy otro ejemplo que me contó una chica que entrenaba o que trabajó en las selecciones formativas de hockey del seleccionado argentino, ¿no? Que era, por ejemplo, cuando las pulsaciones son altas, las neuronas están trabajando en el cerebro reptiliano. Y como la parte motora está en la parte de la córtex frontal, nosotros podemos prender el 2% de neuronas en simultáneo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El jugador piensa que está ejecutando bien, por ejemplo, el córner, pero como tiene las pulsaciones muy altas, no tiene neuronas para ejecutar bien el movimiento. Entonces piensa que patea bien, pero la pelota cae 1 metro atrás, ¿me explico? No, 1 metro adelante. Entonces, por ejemplo, algo que hacían para ejecutar los tiros libres las leonas es, cuando llegaban cansadas, hacían que la jugadora se agache y haga el gesto como que se acomodaba la media o como que se ataba el calzado. Ese gesto de demorarse 15 segundos antes de patear hace que las pulsaciones bajen, ¿me explico o no? Que las pulsaciones bajen, la ejecución era mucho mejor. Entonces, por ejemplo, ¿qué le pueden decir a los niños? Que cuando estén muy estresados, antes de un tiro libre, hagan algo estratégico, pidan agua, pidan atención, ¿me explico o no? Entran ustedes, lo atienden un ratito, en ese transcurso de 30 a 40 segundos, les bajan los estresores y la ejecución es mucho mejor. Pruébenlo y funciona, yo ya lo probé. Hay miles de esas cosas. Así que bueno. Bueno, y para lo último, profe, perdone, para que sea convincente mi participación y quedar claro pues, en esos puntos indefendibles que usted hablaba, pues yo en el ADP, en el córner, más que todos los trabajos con 2 hombres fuera del área, porque siempre tenemos que pensar positivo y también hay que tener su plan B, porque hay defensa, hay ataque en ese caso y hay defensa. Y por lo general, los jugadores rivales van a defender su portería, igual que el arquero. Y hay rechaces que quedan a la segunda jugada, tanto en ataque como en defensa,
Y justamente cuando usted señalaba, y se me ha venido la idea de esa forma, de esa idea de juego que tengo, y es en todos los videos que usted ha mostrado, se ha demostrado que me queda claro que lo voy a seguir aprovechando porque me ha dado resultados también, para sumar más a lo que yo pongo en práctica en el juego. Sí, profe, que así. Muy importante esos puntos que usted ha señalado, y lo he visto en los videos que usted ha puesto, y es algo que siempre los rechaces, por lo general la desesperación hace que los rechaces sean frente al área, y es donde más genera peligro, tanto en ataque como en defensa, porque te pueden contraatacar también. Entonces, Exactamente. es importantísimo esos puntos que usted ha señalado. Y gracias, profe, por permitirme participar dentro de mi ignorancia, pero bueno, salvo de las dudas. Gracias. Profe, dentro de su ignorancia, gracias por participar, digamos. Todos somos ignorantes, profe, y vamos aprendiendo día a día, esa es la verdad. Nunca terminamos de aprender. Lo importante, como yo siempre digo, es ser humilde porque, como dice el dicho, la humildad te acerca al querer superarte y eso te acerca a la sabiduría, ¿no? Si uno no es humilde, no puede aprender nunca. Esa es la verdad. Y bueno, profe, les mando un abrazo a todos. No sé si algún profe quiere hacer alguna pregunta más. Hágalo con tranquilidad. Y si no, bueno, ya los dejo. Les agradezco a todos por estar aquí. Y bueno, profe, ya estaremos siguiendo. A mí, profe, yo lo que les pido mucho a todos los que están acá, independientemente que algunos hayan comprado capacitaciones mías o del editorial o de la universidad, otros no. Lo que más me interesa, profe, realmente, porque si bien yo vivo de esto, quiero aportar, es que en los grupos, ya sea que estén en los grupos gratuitos, en los grupos privados, comenten mucho o me escriban o me dejen comentarios de cuáles son sus principales necesidades, porque esa es la mejor manera de poder crear ejercicios, contenidos. Profe, yo tengo una barbaridad de material, pero ¿qué es lo que pasa, profe? Si yo esa cantidad de material que quiero, no me alcanza el tiempo de vida para agarrar ese material, ¿se entiende o no? Producirlo y entregarlo. Entonces, mientras más ustedes puedan ayudarme en eso, puedo ir dando píldoras de contenido que sean específicas para resolver cosas específicas. ¿Me explico o no? Porque en los contextos que nosotros trabajamos no tenemos 20 personas ayudándonos para trabajar todo, no se puede. Así que bueno. Bueno, profesor, sería todo. Le mando un abrazo grande. Les agradezco a todos por estar y bueno, nos estamos viendo en la próxima clase, la semana 4, que vamos a hablar de automatizaciones tácticas. Saludos a todos, profe. Muchas gracias por todo. Gracias por todo. Feliz noche y saludos a todos. Saludos, Gracias. profe Ruiz. Buenas noches. Gracias por todo. Gastón, Helton, bueno, saludos a todos. Gracias. A todos. Bendiciones. Buenas noches. Todos. Que estén muy Buenas bien. noches. Bendiciones. Chau, chau.